Hola, el tema de hoy es Honduras, un estado libre, 1838. Sean bienvenidos y bienvenidas. Hablemos de Honduras, un estado libre, 1838. El objetivo de hoy es determinar las características del nacimiento de Honduras como estado libre en 1838. Los contenidos conceptuales son antecedentes, declaración de la tercera independencia de Honduras y primera constitución nacional. ¿Qué es una independencia política? Veamos, la independencia es la situación de un país o nación que no está sometida a la autoridad de otro país o de otra nación. ¿Sí? Es ese proceso. También se habla de declaración de la independencia, es cuando ese país o esa nación se declara libre, ¿sí? Rompe relaciones de hegemonía, ¿no? ¿Sí? Rompe la relación en la que él estaba sometido a otro y a partir de ahí inicia su desarrollo como una nación o como un país independiente. En América esto ocurrió. Primero, digamos, en Estados Unidos, luego en Haití y luego en los demás países hispanoamericanos y Brasil. Veamos los antecedentes. En 1821, Centroamérica se independiza de España. En 1823 se independiza de México. En 1824 se crea la República Federal de Centroamérica, desarrollándose el escudo y la bandera nacional de la República Federal de Centroamérica, que tuvo varios nombres, por ejemplo, Provincias Unidas de Centroamérica, República Federal de Centroamérica. Francisco Morazán fue uno de los personajes más importantes de este periodo, porque fue presidente en dos momentos, y fue el de los líderes máximos de los liberales, que apoyaban la federación y las ideas liberales en Centroamérica y en Honduras. Veamos otros antecedentes. La influencia inglesa en Centroamérica. Inglaterra era el país con mayor poder de desarrollo económico, político y militar, y con mayor influencia en Centroamérica, ¿no? Después de España. Y ejercía influencia en el comercio, con las ideas, etc. Incluso con los préstamos. Federico Chaffil fue el cónsul de Inglaterra en Centroamérica. Rafael Carrera fue uno de los líderes conservadores en Guatemala que lucharon contra los liberales y aunque perdió en unos momentos, ganó al final y fue entonces uno de los elementos que contribuyeron a la disminución del poder de los liberales e incluso también, ¿no?, a la pérdida del poder en Guatemala, pero también en Centroamérica, que era unida en ese momento, ¿no? Como pueden ver en el mapa, la región de Centroamérica estaba unida, era más grande y luego se separa en diferentes, digamos, estados que luego se vuelven república. Federico Chaffil también influyó luego para que Centroamérica no se uniera tan fácilmente para los intereses ingleses. El jefe de Estado de Honduras en ese momento fue José Lino Matute, del 12 de noviembre del 38 al 10 de enero del 39. Era de ideas conservadoras. Aún Honduras no era república, a finales de 1838. Fue precisamente en ese periodo, el 5 de noviembre de 1838, cuando se declara, digamos, la separación. El artículo primero de esta, digamos, de esta nueva institucionalidad legal en Honduras, decía así: el Estado libre y soberano de Honduras es independiente del antiguo gobierno federal, de los demás estados y de todo otro gobierno o potencia extranjera. Ciudad de Comayagua. Así se declaraba de alguna manera la tercera independencia, la separación. La República Federal, digamos, poco a poco iba a morir. Primero se separó Nicaragua, luego Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. De tal manera que ya en el 39 inicios, ya a inicios del 39 y más adelante, Centroamérica como Estado federal, como Estado unitario, deja de existir. Hubo muchos intentos después para reunificarla. Así se crea la primera Constitución de Honduras en 1839, ¿sí? Creándose una serie de leyes que establecen ideas diferentes de cómo se iba a administrar al país, digamos, respecto a los departamentos, a la división política interna, a la capital, etcétera, que continuó siendo Comayagua, ¿no? Entre otros aspectos. El jefe de Estado, Juan Francisco de Molina, gobernó del 10 de enero del 39 al 11 de enero. Era de ideas liberales. Y hubo varios jefes políticos, ¿no?, que no eran considerados presidentes, sino jefes de estados. Más adelante le van a llamar presidentes.
Por ejemplo, el primero, José Francisco Zelaya Yáñez, y Francisco Ferrera, que es considerado de los primeros y de los más importantes presidentes de Honduras en este periodo, que se inicia, en este periodo de una nación que Marcos Caría llama nación o estado incipiente, en el que se van a ir desarrollando poco a poco, de manera débil, las instituciones, la Constitución, las leyes, la educación, infraestructura, las relaciones con otros países, educación, cultura, símbolos, etc. En el periodo que inicia, de nación incipiente, de restauración conservadora o de anarquía, como otros lo han llamado, ¿no? Y bueno, coincidimos en estos tres elementos, ¿no? Que de alguna manera no pueden englobarse en una nación que se va desarrollando, la nación incipiente. Vamos a la hora de la tarea. Contesta con un grupo de compañeros lo siguiente. ¿Fue favorable la separación de Honduras de la República Federal de Centroamérica en 1838? El objetivo alcanzado hoy ha sido determinar las características del nacimiento de Honduras como Estado libre en 1838. Los contenidos conceptuales desarrollados han sido los antecedentes, Declaración de la Tercera Independencia y Primera Constitución Nacional. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.